Ya estamos a jueves y hoy nos vamos a ocupar de un versículo de este milagro, primer milagro del Evangelio de Juan, bajo el título Manifestó su gloria. Desde el punto de vista del milagro en sí mismo, el tema principal es la demostración de la gloria del Señor Jesús para que los discípulos creyeran en Él. Esto es el tema principal que hemos estado señalando estos días y que queremos destacar en esta mañana porque estos dos versículos nos explican la razón de este milagro que el Señor hizo, principio de señales. Ya Abraham nos decía el domingo que eran 6 los discípulos que estaban junto al Señor y los evangelios sinópticos, como nos dice el devocional, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, dan inicio al ministerio de Jesús a partir del versículo 12, cuando Él se traslada a Capernaum. Su familia se va a instalar allí y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 4 y versículo 13. Así que aquí tenemos entonces la clave del milagro de Caná. Esta es la primera señal que tiene un objetivo: manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en Él. La verdad es que hoy vamos a reflexionar un poquito sobre esto, porque tenemos allí una pregunta en la que debiéramos detenernos a reflexionar. ¿Cómo ha manifestado el Señor su gloria en tu vida? Haz memoria de los eventos de tu vida que han servido para hacer crecer tu fe en Él, adórale y dale gracias por ello. Ya en algunos devocionales anteriores he hecho énfasis en que a veces los creyentes olvidamos lo que debiéramos recordar y recordamos lo que debiéramos olvidar. Es decir, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos decepciona, pues lo recordamos, guardamos esa ofensa y nunca más nos olvidamos de cómo esa persona nos falló. Gracias a Dios que el Señor no es así con nosotros, porque Él perdona nuestras iniquidades, hace alejar de nosotros, como está el oriente del occidente, nuestras iniquidades sepultan en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuánta paciencia tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Pero lamentablemente a veces también no recordamos lo que debiéramos recordar. Lo olvidamos. Y muchas veces con mi esposa solemos mencionar esto. Hemos visto tantas veces la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas. La hemos visto en la forma en que nos ha sostenido a lo largo de los años. La hemos visto en momentos oscuros y difíciles, de soledad y de tristeza en la obra pastoral. La hemos visto en el ámbito de la iglesia local, donde hemos puesto el corazón, tratado de bendecir a las personas de muchas maneras, y a veces no eres comprendido, eres juzgado y criticado. Hemos visto la mano del Señor en su provisión a lo largo de los años. Nos ha dado unos hijos maravillosos, ellos han formado sus familias, tienen sus profesiones y ahora nos han dado nietos y estamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas de tantas maneras maravillosas que la verdad es imposible poder describir con palabras nuestro agradecimiento. El Señor ha sido fiel y sería maravilloso a veces sentarse y poner por escrito tantos detalles, tantas situaciones. Hemos podido verlo en la vida de nuestros padres, de otros hermanos en la fe que nos cuentan sus testimonios. Esta semana pasada recuperábamos una predicación del abuelo de mi esposa, donde él cuenta
un testimonio personal en un accidente terrible en una carretera que costó la vida de uno de sus hijos, y cómo después de muchos años él pudo ver cómo Dios usó esa tragedia de su vida para que muchas personas, familias completas, vinieran a los pies de Cristo. Es que el Señor manifiesta su gloria de maneras extraordinarias. Los discípulos le vieron cambiar el agua en vino y dice que manifestó su gloria y creyeron en él. Yo te animo a que en esta mañana tomes un tiempo para pensar en tu experiencia personal. ¿Cuántas veces has visto la gloria de Dios manifestada en tu vida, en la vida de tus semejantes, en la vida de la iglesia, en la vida de otros hermanos? Tenemos tantas razones para alabar y bendecir el nombre del Señor. En el año 93 estábamos orando para tomar la decisión de venir o no venir a España. Habíamos recibido la invitación para dejar el ministerio y nuestras vidas en Argentina, la iglesia que amábamos. Estábamos construyendo el templo, estábamos pastoreando un montón de personas que recientemente habían llegado al Señor. Era una iglesia nueva, llena de vida, de alegría, familiar. Realmente éramos tan felices sirviendo al Señor allí en la iglesia del Dios viviente en Mendoza Norte. Sin embargo, el Señor puso una carga en nuestros corazones. Llevábamos un año ya orando por ese sentimiento de que el Señor quería algo nuevo para nuestras vidas. Y llegó la invitación desde la iglesia de Seijo en España. Y estábamos allí cavilando, era algo secreto, no queríamos todavía compartirlo con la iglesia. Ni siquiera nuestros padres, mis padres, a quienes les iba a ser muy difícil soltar y vernos partir, seres queridos, en fin, todo lo que significaba abandonar nuestras vidas allí, convertirnos en inmigrantes, en extranjeros, para venir a vivir en una nueva sociedad, en una nueva iglesia y iniciar una etapa completamente nueva en el servicio al Señor. Por aquellos días, los sábados por la tarde se realizaba una actividad infantil para niños del Grand Prix cristiano. Y yo recuerdo que en una camioneta, una furgoneta para 12 personas que yo tenía en aquel entonces, llevaba a mis hijos y hacía un recorrido recogiendo niños y los llevaba al terreno donde estábamos construyendo el templo. Ya estaba techado y entonces lo aprovechábamos para que los niños pudiesen desarrollar allí su actividad. Y al llegar al lugar, los niños entraron hacia la derecha, donde estaba el templo en construcción, y yo me fui hacia la izquierda a golpear en la puerta de una familia que vivía allí en una casa prefabricada que se había colocado y que también trabajaban precisamente en la construcción de aquel lugar. Y yo golpeé, pero había llegado tarareando, cantando por lo bajo, una canción que había venido escuchando en el viaje con los niños. Y era una canción que decía: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y yo estoy repitiendo esa frase, llevaré tu gloria a las naciones. Había golpeado la puerta y esperaba que se abriera, cuando de pronto escucho que desde mis espaldas alguien me dice: ¿a dónde piensa ir usted con esa carga gloriosa? Jamás he olvidado esa frase. Y cada vez que escucho esta canción,
nuevamente vuelve a mi corazón aquella visión que Dios me dio en aquel momento. Llevaré tu gloria a las naciones. ¿A dónde piensa ir usted con esa carga gloriosa? Fue un momento donde la gloria de Dios resplandeció en mi corazón. Uno de los detalles más que Dios usó para certificar en mi corazón ese llamado para dejar aquella ciudad, aquella iglesia amada, nuestra familia amada, y emprender la aventura de venir a servir al Señor aquí en España, en Galicia, en Pontevedra. Amados hermanos, somos portadores de la gloria de Dios. Él cambió esa vieja naturaleza nuestra, arruinada por el pecado, por el vino nuevo de la santidad, de la salvación, de la vida de Dios. Y hoy somos portadores de esa gloria, que más tarde el apóstol Pablo dirá, escribiendo a los Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es una pequeña experiencia personal en la que yo me gozo y que jamás olvido, porque el Señor resplandeció y tocó mi corazón y manifestó a través de ella su gloria. Seguramente tú tienes otras también. Cuéntasela a tus hijos, a tus nietos. Recuérdala, coméntala con tu esposo, con tu esposa, que sin duda será de mucho ánimo y de bendición para ti. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias por darnos ese maravilloso privilegio de ser portadores de tu gloria. Tú resplandeciste en mi vida para que yo pueda creer en ti. Manifestaste tu gloria y tu poder en mi vida tantas veces que hoy solo puedo alzar mi voz para decir: aleluya, digno eres, Señor. Os invito a uniros a mi alabanza en esta mañana. Os he dejado un enlace en la descripción del video para que podáis alabar al Señor diciéndole: santo, 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 aleluya, eres digno, mi Señor.